Buenos días, chicos. En el tema anterior hablamos sobre la importancia que tuvieron determinadas investigaciones para el descubrimiento del material hereditario, así como su mecanismo de acción y transmisión, recordando que existen dos ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Dichas moléculas presentan similitudes en relación a su composición, teniendo como base para su formación moléculas más sencillas como lo son los nucleótidos. Recordemos que el nucleótido está formado por una pentosa, denominada así porque es un azúcar que tiene 5 átomos de carbono, una base orgánica que puede ser adenina, timina, uracilo, citosina o guanina y un grupo fosfato. Al unir estos tres elementos se da origen a un nucleótido y la repetición de los mismos forma las moléculas de ADN y ARN respectivamente. Por otra parte, entre las diferencias podemos mencionar que el ADN es el responsable del almacenamiento y transmisión de la información genética, mientras que el ARN se encarga de la síntesis de proteínas. El ADN está conformado por una doble hélice, mientras que el ARN está conformado por una cadena sencilla. En relación a las bases nitrogenadas, el ADN tiene adenina, timina, citosina y guanina, mientras que el ARN tiene adenina, uracilo, citosina y guanina. Por otro lado, el azúcar del ADN se denomina desoxirribosa y en el ARN se denomina ribosa. En el ADN, por ser una doble hélice, se aplica la regla de Chargaff en relación a la equivalencia de las bases nitrogenadas, mientras que en el ARN, por ser una única cadena, no se aplica dicha regla. El día de hoy hablaremos de uno de los procesos esenciales para la vida, como lo es la síntesis de proteínas. En dicho mecanismo interactúan directamente el ADN y el ARN. Empezaremos con el siguiente razonamiento. Las células de cualquier organismo vivo tienen la posibilidad de reproducirse y generar moléculas necesarias para la vida como las proteínas, donde se encuentra la información para que las células produzcan dichos compuestos. En el caso de las células eucariotas, al presentar el núcleo, dicha información se encuentra en el mismo, a diferencia de las células procariotas, que dicha información se encuentra en el citoplasma, ya que las mismas carecen de un núcleo definido. Para que una especie determinada pueda mantenerse a lo largo del tiempo y las generaciones, es necesario que el ADN que se encuentra en sus células tenga la capacidad de reproducirse, garantizando así que la información genética pase a las generaciones futuras y evitando que de una u otra manera la especie se extinga. Gracias a Mendel pudimos conocer la existencia de factores hereditarios. Posteriormente, Morgan indicó que esos factores hereditarios se alojaban en los cromosomas. Ahora lo imperante era determinar cómo esa información genética pasaba de una generación a la siguiente. En ese entonces surgieron varias hipótesis que buscaban responder a dicha interrogante. La primera fue la hipótesis conservativa. ¿Por qué se denomina así? Porque planteaba que la molécula de ADN abría sus hebras y cada una servía de molde para la síntesis de hebras hijas. Al finalizar la síntesis, las hebras parentales se unían, conservándose así la molécula original. Al mismo tiempo, las hebras hijas sintetizadas se unían también. La segunda hipótesis fue la hipótesis dispersiva, que planteaba que durante el proceso de replicación, las hebras resultantes son una mezcla de fragmentos originales de la molécula madre y nuevos fragmentos que se sintetizaron en el proceso. Por último, tenemos la hipótesis semiconservativa, que es la correcta, y fue propuesta originalmente por los científicos Watson y Crick. ¿Por qué semiconservativa? Ya que la molécula parental se abre y cada hebra sirve de molde para la síntesis de una hebra complementaria, quedando así las nuevas hebras unidas a las hebras parentales y formándose dos moléculas idénticas, cada una con una hebra hija. Ahora bien, ¿cómo se duplica el ADN? Primero que nada, la molécula de ADN se abre en un punto específico, quedando expuesta las dos hebras que la conforman. Luego, en cada una se irá sintetizando una hebra complementaria, uniéndose las bases nitrogenadas a través de puentes de hidrógeno. Si en la hebra parental hay adenina, en la complementaria aparece timina. Si en la parental hay guanina, en la complementaria aparecerá citosina, y así sucesivamente, ya que según lo propuesto por Watson y Crick, adenina siempre se une con timina y citosina con guanina, recordando que los puentes que unen a la adenina con la timina son dobles y los que unen a guanina con citosina son triples. Es importante señalar que la síntesis de las nuevas cadenas ocurre en dirección opuesta a las cadenas parentales y dicho proceso es dirigido por enzimas específicas.
Esto dará como resultado dos moléculas hijas idénticas a la molécula madre. Continuando con la explicación, describiré el mecanismo de transcripción y traducción, que consiste en que el ARN toma como base el mensaje almacenado en el ADN para sintetizar las proteínas atendiendo a las necesidades celulares, tomando en cuenta que aquí intervienen moléculas como el ADN, ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico, así como determinadas enzimas y la principal molécula energética de todos los sistemas biológicos, el adenosintrifosfato, también conocido como ATP. Antes de explicar dicho proceso, es necesario recordar que en relación a las bases nitrogenadas, siempre adenina se une con timina y citosina con guanina. Pero al hablar de ARN no existe timina, sino otra base nitrogenada denominada uracilo. El resto de las bases nitrogenadas se mantienen. Los científicos como Nirenberg, Severe y colaboradores se preocuparon por buscar una lectura a ese mensaje dictado por el ARN mensajero. Y aquí surge lo que llamamos el código genético, que es el conjunto de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN a una secuencia de aminoácidos en una proteína, indicando que dicho código es universal, ya que tiene el mismo significado en todas las especies. Consta de 4 letras: A de adenina, U de uracilo, C de citosina y G de guanina. Estas letras forman vocábulos llamados codones o tripletes, los cuales especifican los aminoácidos de las cadenas polipeptídicas. Dicho código está conformado por 64 codones, que provienen de la combinación de 4 nitrogenadas en grupos de 3. Existe un codón que marca el inicio del proceso, que es AUG, y existen codones que determinan el fin del proceso, que son UGA, UAA, UAG. Por otra parte, el código genético es degenerado, ya que más de un codón puede sintetizar un mismo aminoácido. Asimismo, no permite separación de los tripletes y es perfecto, ya que un triplete es específico para un solo aminoácido. ¿Qué ocurre durante la transcripción? La molécula de ADN que se encuentra en el núcleo de la célula se abre en un punto determinado, sirviendo de molde para la síntesis de ARN mensajero. Pero ¿cómo se sintetiza? Siguiendo el mismo ejemplo del mecanismo de duplicación de ADN, siendo la acotación de que en el ARN no hay timina sino uracilo. Una vez que el ARN mensajero es sintetizado, sale hacia el citoplasma celular que será leído por un ribosoma. Dicho proceso es denominado traducción. Cada 3 letras representa un codón, que al ser leído traducirá ese mensaje con la ayuda del ARN de transferencia, que trae consigo el anticodón con su aminoácido correspondiente. De esta manera, sigue leyéndose la cadena de ARN mensajero, codón por codón, determinando su anticodón con el aminoácido correspondiente. Al mismo tiempo, cada uno de los aminoácidos quedará unido a través de enlaces peptídicos hasta que llegue al codón que marque la terminación del proceso, formándose así una proteína.